Welcome to Como se dice, an interview podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido a Como se dice, un podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español como un experto. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto a Pablo Quintanilla queremos darles la bienvenida a Cómo se dice, este podcast único en su estilo, producido por la Escuela Criollo de Enseñanza de Español. ¿Cómo estás, Pablo, hoy día? Hola Ricardo, qué gusto vernos nuevamente cada semana acá en nuestro podcast Cómo se dice y nuevamente recordar que nos pueden encontrar en Instagram en @escuelacriollo y en YouTube con el mismo nombre, Escuela Criollo, para que puedan ver los capítulos, dar me gusta, suscribirse, comentar y estar atento a todos los contenidos que vamos subiendo semana a semana. En el programa de hoy tenemos un gran invitado, él es colombiano y lo vamos a presentar ahora, es experto en seguridad. También aquí tengo notado que es asesor de empresas multinacionales en seguridad corporativa. Él es Jairo Marín, a quien damos un gran aplauso, y ahí ya está con nosotros. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Hola Jairo. Muy buena tarde, gracias por la invitación. Es para mí un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes y de tener la oportunidad de compartir algo de la información que he recogido en mi trayectoria profesional para poderles ayudar en el momento que tengan que hacer una visita a un entorno en el que pueda haber algunos riesgos de seguridad. Buenísimo, y justamente sobre ese tema quería que tú nos contaras un poco sobre, en tus palabras, sobre tu trabajo, sobre lo que tú haces. Bueno, muchas gracias, Ricardo. En lenguaje sencillo, yo soy un consultor de riesgos. Los riesgos tienen una connotación bien importante y es que tienen, a diferencia de lo que comprende la mayoría de las personas neófitas en el tema, tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Yo estoy más del lado de la connotación negativa cuando al manifestarse una situación de riesgo ocasiona una pérdida. La connotación positiva se da cuando es un riesgo financiero. La gente invierte en un proyecto, invierte en una empresa con el propósito, asume el riesgo de la empresa para obtener unos dividendos. En el lado de security miramos la connotación negativa. Si una persona se ve frente a una situación de riesgo, el potencial de pérdida que puede tener y qué puede hacer para minimizar ese potencial de pérdida sin exponer su vida. O sea, damos mucho énfasis en la autoprotección para proteger la vida de la persona, bien sea si el riesgo se le manifiesta a una sola persona o se manifiesta en un momento determinado para un grupo familiar, donde el papá o la mamá va a tratar de hacer cosas en responder a esa situación de riesgo para proteger un activo y de pronto se puede olvidar de proteger a su hijo. Entonces, ayudar a identificar esos criterios, que lo más importante es proteger la vida y la integridad humana, porque las cosas materiales son más fáciles de recuperar. A grandes rasgos eso es la esencia y se puede hacer desde una corporación multinacional a un pequeño negocio y también a nivel individual o familiar. Se puede dar el enfoque dependiendo de las circunstancias y las necesidades del cliente. Muy interesante al respecto. Justamente queríamos consultarte con Ricardo, pensando en las personas que nos escuchan, personas extranjeras generalmente, gente que habla inglés, etcétera. Si en algún momento entendemos el contexto, alguien desea viajar o tiene que viajar por trabajo, por turismo, por una beca, por ejemplo, ¿existen algunas recomendaciones de seguridad generales que podrías dar a alguien que va a viajar? Pensando en este caso en, como tú muy bien decías, personas más individuales, ¿no? Más que un grupo grande, una empresa, personas que se mueven de un lugar a otro y que quizás necesitan saber algo al momento de viajar o considerar. Como lo mencioné anteriormente, un enfoque, ya cuando hablamos individual, es autoprotección, en el entendido de qué puede hacer una persona para hacer la gestión de esos riesgos intencionales. Si lo colocamos en el contexto de Latinoamérica, particularmente, en Latinoamérica estamos atravesando por un momento sociopolítico muy importante, donde no solo hay expresión de la criminalidad que encontramos en todas las ciudades del mundo, no hay una sola ciudad del mundo
occidental donde no haya problemas de criminalidad. En París hay problemas de criminalidad, en Nueva York hay problemas de criminalidad y en cualquier ciudad del mundo hay, que son diferentes hasta cierto punto, pero no hay un país, ni hasta en el Vaticano, un turista le pueden robar la cámara en la Plaza de San Pedro. O sea, no hay, nadie está exonerado de la situación, ni nadie puede decir que haciendo determinadas cosas no le va a ocurrir. Siempre tratamos de encontrar unas variables, cómo podemos funcionar desde la perspectiva sin llegar a desconocer que el estado donde se encuentra la persona tiene una obligación, que si está en un hotel, el hotel tiene ciertas responsabilidades, que la policía tiene ciertas cuestiones, que si toma una excursión en un país, la organización que planeó la excursión tiene cierta responsabilidad, el guía tiene cierta responsabilidad, pero vamos al nivel individual, ¿qué puede hacer la persona? Entonces, hay muchísimas cosas y hay que empezar por identificar a qué país va. Ya hoy en día en el Internet podemos conseguir información de cuáles son los principales riesgos que hay en ese país y las modalidades delictuales son prácticas, como hay prácticas en manejo de computadores, como hay prácticas en culinaria, como hay prácticas en conducción, en cualquier área del conocimiento, también hay prácticas en la criminalidad. Y con lo globalizado que está el mundo a través del Internet, los delincuentes de un entorno del mundo, cuando ven que algo está funcionando en otra parte, lo llevan a su país. Identificar cuáles son las modalidades de criminalidad que hay en el país, conocer los números de teléfonos de emergencia, tratar de identificar las palabras que en un momento determinado van a llamar la atención para que alguien le dé un apoyo. Si no sabe decir esas palabras en español, de no haya gente bilingüe, pues va a tener cierta dificultad. Entonces, aprender esas palabras va a ser bien importante. Claro. Consultar en la página web el consulado y la embajada, si hay embajada del país de origen en el país del destino. Los delincuentes son muy avesados, entonces hay personas que se han criado en un entorno que es mucho más seguro que Latinoamérica, están acostumbrados a comentar abiertamente las cosas. Entonces están en una barra de café y comentan, mañana voy para tal parte, acabo de retirar tanto dinero en el banco, estoy de paseo y tengo tanto dinero. Una palabra muy importante es gritar fuego. ¿Por qué gritar fuego? A cambio de gritar auxilio, socorro, ayuda. Porque los criminales en Latinoamérica la mayoría de las veces no trabajan solos, sino que son un grupo. Entonces, cuando una persona pide auxilio o pide socorro, otras personas que podrían ayudar se abstienen de ayudar, se abstienen de iniciar una respuesta para tratar de neutralizar al delincuente o para tratar de ayudar a la víctima potencial porque temen una represalia por parte del delincuente que se mostró en primera instancia o por parte de sus compañeros, de sus coequiperos. Mientras que cuando se grita fuego se llama la atención de mucha gente. Y una de las cosas que no quiere el delincuente es llamar demasiado la atención. Él quiere hacer lo que ellos llaman un trabajo limpio. El trabajo limpio de un delincuente callejero, estamos hablando básicamente de delincuentes callejeros, es hurtar una cosa o llegar, exhibir su celular, tomar su teléfono, tomar su maleta, tomar su mochila con el computador, alguna cosa así. Cuando una persona llama la atención, casi todas las personas en una barra de café, por decir, tienen el celular al alcance de la mano y va a empezar a grabar. Eso no quiere un delincuente. Entonces, cuando se grita fuego, se llama la atención de todo el mundo porque, en esencia, casi todos los seres humanos tenemos temor a una situación de fuego en un espacio cerrado. Entonces, si está en un espacio cerrado y grita fuego, sería una buena ayuda. Otra buena ayuda es la persona que siente un peligro grande, dejarse caer al piso como si estuviera convulsionando o algo. Va a llamar la atención y la solidaridad de la mayoría de la gente, porque el problema es que lo dejan solo, por lo que comentaba anteriormente, que la gente tiene temor de la respuesta de una organización criminal, porque la escala de valores es totalmente diferente a la escala de valores de las personas honestas. A ellos no les interesa herir o matar a una persona. Entonces, la forma de llamar la atención es esa, o gritando fuego o dejándose caer como si estuviera convulsionando o algo y llega mucha gente a ayudar y esos escenarios el delincuente no quiere estar porque la gente quiere grabar a la persona que está convulsionando o algo y ellos le huyen a quedar en un registro de eso porque con eso las autoridades los pueden incriminar más adelante penalmente.
Jairo, y están muy buenos esos tips, pero yo creo que son súper importantes porque son cosas que a uno no se le ocurriría tener como presente en ciertos momentos cuando hay De que tenerlos acuerdo. presentes. Voy a compartir una cuestión que va a ser bien interesante para las personas que estén apreciando este video. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, patrocinado por USAID, para ayudarle a las personas más amenazadas del país. Y cuando hablo amenazadas, son personas que no solo estaban expuestas a los riesgos de la criminalidad callejera, sino que hay personas interesadas en quitarles la vida, en matarlos. Entonces, no solo en este proyecto, sino he tenido la oportunidad de dictar este tipo de entrenamientos de autoprotección para extranjeros, para familias de extranjeros, para ejecutivos, para niños, para adolescentes. Entonces, dictando todos los entrenamientos se recoge a través de las preguntas y a través de las anécdotas muchísimas prácticas que han sido o malas prácticas porque han llevado a que por evitar el hurto de un celular una persona resultó herida, o buenas prácticas donde una persona con algo de creatividad resolvió una situación difícil sin necesidad de confrontar con el criminal callejero, que ya habíamos mencionado y vale la pena hacer énfasis, tiene una escala de valores totalmente diferentes a las personas con las que normalmente nosotros interactuamos, que son personas solidarias, que son personas respetuosas de la propiedad ajena y todo ese tipo de cuestiones. Estas personas todo lo contrario, quieren apropiarse de las cosas ajenas y quieren causarle daño a otros seres humanos. Claro, efectivamente es necesario tener este conocimiento de base cuando uno incursiona en otro país, y nos preguntábamos, además de este tipo de conocimientos, ya entrando en un poco más, digamos, amable, ¿existirán algunas anécdotas quizá relacionadas a tu carrera con la seguridad, algo que haya sucedido como que consideres que pueda ser interesante compartir pensando en la gente que te está escuchando, algo que hayas vivido, que hayas visto? Sí, hay una en particular que me llama poderosamente la atención, porque una de las grandes dificultades, cuando nosotros hablamos de autoprotección, estamos mirando integralmente, no solo los riesgos de security, sino otros riesgos. Y una dificultad grande que encuentra un extranjero acá en Colombia es si renta un carro, por ejemplo. Cuando renta un vehículo, la conducción, los estándares de conducción en la mayoría de los países de Latinoamérica, en unos más que en otros, son bajos. Hay personas que han podido obtener la licencia de conducción siendo invidentes. O sea, una cosa que en los Estados Unidos, en un país desarrollado, no se ve. Aquí han mostrado en documentales una persona invidente que tiene una licencia de conducción. Obvio, la persona no conduce, pero quiere decir que los controles no existen. No. Y eso es un riesgo público. Eso es un riesgo público. Entonces tengo una anécdota que me llamó poderosamente la atención. Cuando en una ocasión estaba en una ciudad acá en Colombia, iba conduciendo un carro un señor alemán, Eric Radas, un doctor alemán, de copiloto en el puesto delantero de un campero iba un señor Peter Stock, inglés. Atrás de la persona que iba conduciendo iba el conductor habitual del doctor Eric Radas, alemán, y detrás de Peter Stock estaba yo. Entonces el señor no estaba muy acostumbrado a conducir en Colombia, pero quería ir adelante para poder hablar con el señor americano, el señor inglés. Entonces este señor Radas en todas las esquinas disminuía la velocidad cuando iba por una vía preferente. O sea, él no tenía que parar en las esquinas, pero era muy prudente. Y el conductor le decía, doctor, usted lleva la vía. Acelere que usted lleva la vía. Y lo voltea a ver el inglés y le dice, joven, en Londres tenemos un cementerio lleno de gente que creía tener el derecho a la vía. Entonces, ese tema de la prudencia en la conducción es un tema de autoprotección supremamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que una persona que viene a conducir asumiendo que los otros conductores manejan altos estándares, fácilmente se va a ver involucrado en un accidente. ¿Y qué sucede? Esto tiene un nombre y un apellido. O sea, la siguiente parte es tan importante como la primera. Si una persona atropella a otro y no tiene un seguro especial y es involucrado en una situación jurídica complicada, en su conducción de turista va a necesitar que la embajada entre a intervenir, o sea, se le va a dificultar la vida. Eso de una parte, pero no menos importante es el hecho de que puede ser agredido
por otros usuarios cuando sienta que es un extranjero, que no conoce el idioma, que no se puede hacer entender. Entonces se está llevando. El objetivo de este podcast es un tip supremamente importante que no lo van a encontrar en el internet, en una guía de viajeros y esa cuestión. Y sí se ha conocido de casos de personas que han tenido unos serios líos judiciales o líos que, como bien comentaba, con comunidades por haber atropellado a una persona. Así la otra persona, el local, haya sido el que cometió la infracción que llevó al accidente, el extranjero la tiene más difícil que frente a un nacional que se hubiese involucrado en un accidente automóvil en idénticas circunstancias. Mira, interesante ese detalle también. O sea, son como detalles que uno efectivamente no conoce que son, y sobre todo la gente que viene a países latinoamericanos, no identifica o son muy distintos a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, eso que está, o este inglés que hablaba Jairo. Y bueno, Jairo, hay una sección en nuestro programa a la que te queremos invitar, la lleva Pablo, y se llama El Dato Lingüístico, y que tiene que ver, digamos, con esta entrevista que te estamos haciendo. Pablo, dale nomás, por favor. Sí, ningún problema. Bueno, como todas Muchas las gracias. sesiones, los episodios, vamos a ligar la información que nos ha entregado nuestro invitado, en este caso Jairo, con un dato lingüístico, pensando en nuestros oyentes, no en nuestros potenciales también estudiantes. Mira, en el primer capítulo, para quien nos haya escuchado, nosotros hablamos de estrategias de aprendizaje para aprender léxico con Chris Federman, el gringo modeón. En este caso, se cumple la dualidad de estrategias, ya que tenemos estrategias de aprendizaje, como las que vimos en ese capítulo, y aquí tenemos estrategias de comunicación, como lo que nos explica, por ejemplo, cuando podemos decir fuego o cuando podemos caer al piso, básicamente, son diversas estrategias que pueden ser verbales o no verbales para, uno, evitar malos entendidos, que es una posibilidad, y dos, como es en este caso, evitar situaciones de riesgo específicamente o cortar derechamente la comunicación, que es, por ejemplo, como decía Jairo, si alguien te está, digamos, empezando como esto de un asalto o te está como intentando llevar a un lado, una pistola, un cuchillo, etcétera, y uno grita fuego o uno se deja caer al piso, son estrategias de comunicación que ayudan no a evitar un malentendido, sino a salir de una situación comunicativa que en este caso no queremos estar. Por lo tanto, claro, las estrategias de comunicación pueden ser vitales, pueden salvarnos la vida, como se especifica en este caso con la información que nos entrega Jairo. Ahora, yo le quería preguntar en verdad a Jairo, porque eso es su experiencia y son sus palabras. Jairo, nosotros podríamos, como equipo criollo, tomar la información que tú nos has dado, por supuesto vamos a poner tu nombre y todo el crédito es tuyo, podríamos incluir esta información en nuestras páginas y en nuestras redes para dar datos de seguridad a las personas que nos sigan, incluir tu información, me parece vital. Sí, no, obvio que dije que sí, y lo que tengo para reforzar esa respuesta del sí es que el conocimiento es universal y el ejercicio profesional demanda que no siempre debe haber una retribución económica, sino debe haber una satisfacción de poder ayudar a una persona en una situación. Mi padre me enseñó una frase muy bonita que es: después de un ejercicio profesional bien hecho, el dinero es una consecuencia. No es la motivación el dinero para hacer un trabajo profesional. Pero sí me entrevistaron para una emisora en el programa que les comentaba, en el proyecto patrocinado por USAID. Y la pregunta que me hicieron es que por qué era tan importante este tema. Y le dije, porque los riesgos y la necesidad de conocer autoprotección es universal, absolutamente. La autoprotección es fundamental. Y en un entorno también me ocurrió la siguiente situación, que me dijeron que yo cómo hacía con mis hijos, que si mis hijos tenían muchas restricciones, pues yo era mucho más joven y mis hijos eran más pequeños, que si ellos tenían muchas restricciones para moverse y toda esa cuestión, decía no, yo les he ayudado a identificar unos criterios y ellos tienen supremamente claro que tienen que tener una línea de comunicación, tenemos una línea de comunicación abierta, tenemos una estrategia de comunicación y tienen claro que para mí protegerlos a ellos no es una opción. Para mí protegerlos a ellos es una obligación y máxime cuando tengo conocimiento de cómo hacerlo.
Entonces, no tendría ninguna presentación que yo dijera a un hijo mío le pasó tal cosa cuando yo vivo enseñando o vivo compartiendo la información de cómo prevenir la situación. Tampoco es garantía de que con lo que les diga no les va a ocurrir nada, porque si no, ningún hijo de médico se moriría o ningún médico se moriría. Uno se hace el mejor esfuerzo, se aplican por ahí circunstancias en las que una persona, volviendo al tema de la autoprotección, a pesar de entregar el celular, el delincuente lo hiere y como consecuencia de esa herida puede perder la vida. Entonces, hay un principio en autoprotección que dice, el delincuente callejero busca dinero o cosas fácilmente convertibles en dinero. Si lo miramos desde la lógica, si usted le entrega lo que él quiere, debería respetarle su integridad, su salud y su vida, pero no siempre es así, porque muchos delincuentes callejeros están bajo el efecto de alucinógenos. Entonces ellos no, y la escala de valores es muy diferente a la de su víctima potencial. Entonces la respuesta no está garantizada, pero hay más probabilidad de que sobreviva sin lesión si accede a las pretensiones del delincuente que si no lo hace. Buenísimo. Muy bueno. Jairo, lo que estábamos hablando con Pablo es que yo creo que sin duda vamos a tener que volver a invitarte a un nuevo programa porque este tema da para mucho y es muy interesante. Así que espero que podamos tenerte nuevamente en el podcast más adelante para que nos sigas, digamos, dando algunos datos de interés y comentando tus conocimientos, que yo creo que son muy, muy valiosos para todo el mundo, para todos los que nos están escuchando. No, será para mí un placer y muchísimas gracias y cuente conmigo, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Jairo, te pasaste. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, con esto despedimos ya en nuestro programa del día de hoy, de esta semana. Sí. Recuerden que seguir a Escuela Criollo, @Escuela Criollo en Instagram y en YouTube, activando la campanita, como hablábamos delante. Y también pueden escribirnos a nuestro Instagram con comentarios y sugerencias. Así es. Recuerden, todas las semanas sale un nuevo episodio y vamos a estar trayendo, como siempre, intentando traer diferentes personas de diferentes áreas para abarcar los intereses y seguir hablando del español en Latinoamérica. Un gusto, Jairo, haberte tenido en el programa. Ojalá que se vuelva a repetir y nos estaremos viendo pronto. A ustedes muchas gracias nuevamente por invitarme y muchos éxitos con su emprendimiento y que sus alumnos puedan agarrar el idioma con diferentes acentos y con diferentes lenguajes desde la perspectiva de cada uno de sus invitados. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias. Te pasaste, que estén muy bien y nos despedimos hasta la próxima semana. Sí. Gracias a todos por escucharnos. Chao, Pablo. Que te vaya Nos vemos. Muy bien. Chao, Ricardo, igualmente. Find more about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.